La estrategia es la misma en todas las playas. Una vez despejado el terreno por los carros blindados, hay que aplastar al enemigo con oleadas incesantes de infantería. El papel que desempeñan las LCVP resulta primordial. Estas pequeñas lanchas de desembarco ponen sobre las playas con enorme rapidez a miles de soldados listos para el combate. El propio Eisenhower diría, sin ellas jamás habríamos podido desembarcar en una playa abierta. Diseñada por Andrew Higgins, la LCVP está inspirada en las barcazas que surcan los pantanos de Luisiana. Para no consumir el metal reservado para la construcción de grandes barcos, se fabrica casi en su totalidad de madera. Esta característica especial la ha convertido en nuestros días en un objeto de colección, pese a que en su época fueron fabricadas miles de unidades. Esta embarcación emblemática corre hoy el peligro de desaparecer y con ella sus secretos de fabricación. Reconstruida a partir de distintas unidades, esta es la única en condiciones de navegar en la actualidad. ¿Pero qué convertía este pequeño barco en un artefacto tan eficaz? ¿Y cómo transmitir su recuerdo a generaciones futuras? En busca de respuestas, Nicolás Serikov y su equipo examinan de cerca la embarcación. Su objetivo es crear una LCVP totalmente virtual. Una iniciativa de la empresa Dassault Systèmes que pone su tecnología 3D al servicio de la conservación del patrimonio. Fantástico. Aquí tenemos una vista panorámica que muestra todos los datos obtenidos, lo que nos permitirá construir una imagen en 3D. Por fin tenemos una nube de puntos completa y exhaustiva de todos los elementos del barco. La parte de proa... El objetivo de los equipos de Dassault Systèmes es construir un modelo en 3D, tal y como se hace en los actuales procesos de fabricación. Para ello es necesario encontrar y compilar todas las fuentes de información disponibles. Estos planos proceden de Nueva Orleans, el lugar donde la LCVP fue creada por Higgins. El interés en utilizar el modelado en 3D es porque permite comprender y conocer mejor las características de este tipo de vehículos, que están formados por miles de piezas. Una vez modelado, el barco desvela sus cualidades, en especial el peculiar diseño de su casco. Gracias a la forma plana de su proa puede aproximarse más a la playa y su popa en forma de túnel le permite llevar la hélice sumergida y zarpar rápidamente marcha atrás para ir a buscar más hombres y realizar nuevas incursiones. Es el principio básico del desembarco, aplastar al enemigo bajo el flujo constante de soldados, una maniobra esencial que los diseñadores querían facilitar. Esta pequeña pieza es un segundo timón del que hemos encontrado planos detallados. Se utiliza principalmente cuando hay que zarpar marcha atrás y dar media vuelta. Es una pieza esencial de la LCVP. A partir de ahora, una réplica digital permite la observación de esta embarcación emblemática desde todos los ángulos. La puerta está cerrada y posee un sencillo sistema de articulado que funciona con la presión del agua. Desde aquí podemos imaginar el punto de vista de los soldados unos segundos antes de que se abriera la puerta. La LCVP permitía a la infantería mantener un asalto continuo y poderoso en las playas. Una estrategia muy eficaz cuando va precedida del desembarco de tanques. Pero aquí, en la playa de Omaha, los fondos marinos son el fiel testimonio de otra historia. La expedición ha identificado cerca de 25 tanques varados bajo las aguas. ¿Cómo explicar esta extraña procesión? ¿Qué ocurrió aquí? Esta es nuestra zona de búsqueda y hemos marcado los objetivos identificados. Hay más de 400. ¿Cuáles son los tanques DD? Los triángulos verdes. Como puedes ver,
A lo largo de la playa de Omaha hay una gran concentración. Hemos encontrado más de 25. Para el historiador Adrian Lewis, un especialista en el desembarco de la playa de Omaha, estos hallazgos pueden aportar nueva información sobre uno de los episodios más controvertidos del día D. La historia de los tanques DD. Esto es algo totalmente previsible. Están aquí, en la zona de transporte, a 18 kilómetros de la costa. Hay 2 batallones de tanques DD, uno a la izquierda y otro a la derecha, y uno de ellos casi totalmente hundido. El tanque DD es un vehículo anfibio capaz de desplazarse flotando, cuya finalidad es proporcionar un apoyo rápido a la infantería. Un sistema de faldas impermeables rodea este tanque equipado con hélices. Los ensayos se llevan a cabo en aguas tranquilas, pero en la playa de Omaha las cosas son diferentes. El mar está revuelto y las defensas alemanas muy activas y a salvo de los bombardeos obligan a los barcos a botar los DD lejos de la playa. Una vez que los barcos están posicionados, los tanques descienden por la rampa y el primero se hunde de inmediato. El siguiente entra en el agua y se hunde también. Imagina que vas a bordo del tercero. ¿Qué pensarías en ese momento? Los tanques DD siguen bajando por la rampa y entrando en el agua, uno a uno. Y de los 32 carros, 28 caen al fondo. Los blindados hallados aquí, que aún conservan los armazones de las faldas impermeables, son los que se hundieron el amanecer del 6 de junio. Casi todos sus tripulantes fueron rescatados. Pero aquel episodio contribuyó a convertir el desembarco de Omaha en una tragedia para la infantería estadounidense. Un largo y sangriento caos. Durante la noche, los 1.400 soldados de la primera oleada son traspasados a las lanchas de desembarco. La costa se encuentra a 23 kilómetros de distancia. Los constantes bombardeos nocturnos han creado una densa nube de humo que oculta su objetivo. Sin embargo, a pesar del diluvio de bombas, ninguno de los principales puntos defensivos parece afectado. A las 6:35 se inicia el asalto. 500 metros al descubierto separan a los soldados de las primeras dunas. Debían cubrir toda esta distancia llena de obstáculos y batida por el fuego de la artillería. Había ametralladoras apostadas aquí, apostadas allí, un diluvio de fuego que impedía el avance. Todo lo que debería haber sido destruido permanece aquí casi intacto. Imaginemos la sorpresa de aquellos soldados cuando llegan a la playa. Absolutamente nada estaba como se suponía que debía estar. Sin el apoyo de los blindados y frente a una defensa alemana intacta, la masacre es inevitable. En unos minutos, 9 de cada 10 soldados caen muertos o heridos. Y la playa se cubre de cadáveres. Las numerosas lanchas encalladas se convierten en blanco de la artillería alemana. Las lanchas de desembarco tenían dificultades para atracar. Algunas se desplazaban por la orilla, buscando un lugar donde bajar la rampa y alejarse de inmediato. Muchas quedaron encalladas en un banco de arena, y allí, en vez de salir a la playa, los soldados se encontraron con el agua por encima de la cabeza, mientras cargaban con 25 o 30 kilos de equipo. La mochila, el fusil en la mano, la munición. Muchos hombres se ahogaron. Las sucesivas oleadas terminan estancándose, incapaces de escapar de aquel infierno. Los muertos casi alcanzan el millar. Corriendo un grave riesgo, 2 destructores se acercan a la playa y concentran su fuego en las defensas alemanas. La maniobra resulta afortunada y 5 horas después del inicio del desembarco las cosas empiezan a cambiar.
Las incursiones se multiplican y los soldados estadounidenses atacan las posiciones alemanas por la retaguardia. Al atardecer, la playa de Omaha se encuentra por fin bajo el control de los aliados. La tarde del 6 de junio, 150.000 hombres han puesto el pie en suelo francés. El desembarco puede considerarse un éxito a pesar de que las tropas no han logrado infiltrarse con la profundidad prevista. Algunas playas han sido particularmente mortíferas, como Juneau, donde los canadienses pierden más de 1.000 hombres, y por supuesto Omaha, que cuesta 1.800 vidas a las tropas estadounidenses. Pero a nivel global los daños son menos importantes de lo previsto. Hay aproximadamente 4.000 muertos, menos del 3% de las fuerzas implicadas. Había mucha confusión y odio, supongo. Cada uno quería hacer lo que tenía que hacer lo más rápido posible y regresar a casa. Ese es el recuerdo que yo tengo. Vi tantos cadáveres, incluso en mi propio barco. Para aquellos hombres fue el final de la aventura. En el Canal de la Mancha. Allí alcanzaron el descanso eterno. Con tan solo 19 años, Bill Allen es enfermero en la lancha de desembarco de tanques 523 de los Estados Unidos. El 6 de junio, tras depositar su cargamento, su barco es utilizado para transportar cadáveres al Reino Unido. A mi regreso me ocupé de los muertos. Los limpiábamos, los identificábamos gracias a sus placas militares y tras cubrirlos con una manta, los colocábamos en las cámaras frigoríficas para llevarlos a Inglaterra. Tras su viaje al Reino Unido, el barco de Bill regresa a Normandía cargado de tropas y material para reforzar las bases establecidas en las playas. Realizamos 3 travesías con éxito y luego comenzamos la 4ª. Yo acababa de terminar mi desayuno y me dirigí a proa agarrándome a la barandilla. 19 de junio. El barco se dispone a desembarcar 200 soldados del Cuerpo Estadounidense de Ingenieros Militares y varios vehículos de combate. Pero la tormenta que azota el Canal de la Mancha le obliga a alejarse de la costa. La 523 choca contra una mina y en menos de media hora es engullida por las olas. El veterano Bill Allen nunca quiso regresar a Normandía. Pero la gran oportunidad que le ofrece nuestra expedición le ha convencido. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Me alegro de verle. Nos situamos encima del pecio de la LST 523. Seguimos esta línea central, así, y pasamos justo encima. Esto es la popa y los timones. Sí, Está boca abajo. Eso es la base del casco. muy bien. Mire eso. Está partido. Es increíble. En esta parte todos los trozos están dispersos. Entonces, ¿la popa sigue ahí? Sí, sigue ahí. Y esto es la proa. Es increíble. ¿Reconoce la forma del barco? Sí, sí, perfectamente. Tiene la misma forma. Mire este gran agujero. Sí, ¿Cree que es a causa de la mina? en mi opinión no puede ser otra cosa. Es un agujero enorme, ¿verdad? Está completamente partido en 2. ¿Dónde estaba usted cuando se hundió? Estaba en la parte de proa. De hecho, estaba dentro de un camión del ejército.
¿Dentro de un camión que estaba en el barco? Así es. Acababa de terminar mi desayuno y estaba charlando con unos soldados. Entonces oí el ruido más aterrador de mi vida. La verdad es que no sabría cómo describirlo. Fue horrible. Luego todo empezó a moverse y empezaron a llover objetos y trozos del techo. Comprendimos que nos habían alcanzado y que teníamos que huir. La violenta explosión parte la embarcación en dos. La mayor parte de la tripulación se encuentra en el comedor cerca del lugar del impacto. La parte delantera donde se encuentra Bill Allen se hunde en cuestión de minutos. Todo era confuso y nadie nos decía qué teníamos que hacer. No había instrucciones que pudieran ayudarnos. Estábamos solos, abandonados a nuestra suerte. El primer pensamiento fue huir lo más rápidamente posible. Yo fui uno de los últimos, no el último, pero uno de los últimos en abandonar el barco. No sabía nadar muy bien y me preguntaba si era preferible ahogarme con el barco o intentar alejarme. Era una elección difícil porque pensaba que acabaría muerto en ambos casos. Y entonces me sonrió la suerte y el último bote salvavidas pasó delante de mí. Las olas y el fuerte viento impiden a estas pequeñas embarcaciones auxiliar a los escasos supervivientes. El naufragio ciega la vida de casi 200 hombres, de los que 117 son miembros de la tripulación. Ellos son la causa del regreso de Bill Allen. Le queda por cumplir el último objetivo de su peregrinaje: visitar lo que para él constituye el verdadero cementerio. Estoy muy orgullosa de él. Lleva mucho tiempo queriendo hacer esto. Este es el momento que lleva esperando desde hace 70 años. Ver el barco en el que estuvo a punto de morir. Él no se considera un héroe, pero los hombres que iban a bordo con él, ellos sí eran sus héroes. Y él está aquí para rendirles homenaje, ¿verdad? Sí. Ahí hay un tanque. Sí, mire. Sí, Está boca abajo. Es increíble. Lo primero que revela la inmersión es el cargamento. Una colección impresionante de vehículos de guerra, como jeeps, remolques, semiorugas, tanques Sherman que formaban parte del equipamiento estadounidense. El barco de Bill transportaba una veintena de vehículos blindados. ¿Recuerda aquel día? sí. No creo que viva el tiempo suficiente para olvidarlo. ¿Cree que podremos ver la proa de la 523? Espero que sí. ¿Quiere verla? Me gustaría. A mí también. Pero la violenta explosión, unida a la poderosa erosión que ha corroído la estructura, tan solo ha dejado un laberinto de metales despedazados. Una impresión fantasmal que Bill apenas reconoce. No queda ni rastro de la cubierta de proa, donde él se encontraba, ni del número pintado en el casco. Pero a nuestro veterano le queda la satisfacción de haber saludado al gran ataúd de hierro. ¿Cómo estás? ¿Tienes frío? ¿Lo has pasado bien?
Estábamos un poco apretados, pero ha sido toda una experiencia. Fantástico, estoy muy orgullosa de ti. Ellos siguen siendo los héroes. Yo solo he tenido la oportunidad de volver. No soy ningún héroe. Sí que lo es. Gracias. El drama de la 523 no es un caso aislado. Tras conocer la magnitud de la ofensiva, los alemanes tratan de reaccionar. Casi todas las noches, la Luftwaffe siembra de minas la zona de desembarco. Estos nuevos artefactos explosivos no reaccionan al contacto, sino al detectar un cambio de presión en el agua, el sonido de un motor o el campo eléctrico generado por el casco de acero de un navío. El objetivo es entorpecer al máximo el envío de refuerzos. La mayoría de los buques que se encuentran aquí no fueron hundidos el día del desembarco, sino durante las semanas y meses posteriores. La bahía del Sena seguía siendo un lugar peligroso. Los alemanes ocupaban todavía el Havre y también Cherburgo. Era realmente una zona de guerra. Para los aliados, reforzar la cabeza de playa es ahora la prioridad absoluta, ya que es urgente hacer llegar nuevas tropas y miles de toneladas de material. Un contraataque alemán aún podría hacer fracasar toda la operación. Los militares sabían que manteniendo el lugar elegido en secreto y enviando suficientes hombres, podrían realizar el desembarco. Lo más complicado sería mantener la posición. De hecho, durante los meses posteriores, todos los materiales utilizados para la invasión en Francia pasaron por las playas de Normandía. Las necesidades de tropas y equipamiento son inmensas. Los estrategas de la Operación Neptuno calculan que será necesario gestionar el envío diario de 12.000 toneladas de equipamiento y 2.500 vehículos. El equivalente al flujo de un gran puerto comercial de la época. Pero hay un problema. En la zona prevista para el desembarco no existe ningún puerto de aguas profundas con las dimensiones adecuadas. Así que los aliados deciden construirlo pieza a pieza. Una obra de tal envergadura que sus restos aún afloran frente a las costas de Arromanches. El puerto que se extendía aquí fue en su día el más activo del mundo. En realidad, fueron dos los puertos artificiales construidos en la costa normanda. Uno en el sector anglo-canadiense y otro en el estadounidense. Conocidos como Mulberries, poseen cerca de 15 kilómetros de muelles y embarcaderos flotantes que permiten, cualquiera que sea la marea, la descarga de buques de gran cabotaje. La concepción de esta hazaña tecnológica se debe a algunos ingenieros movilizados de urgencia. Como Alan Beckett, de 29 años, a quien se confía el diseño de las pasarelas flotantes que constituyen el corazón del dispositivo. Mi padre trabajaba entonces para el Departamento de Puentes del Ministerio de la Guerra. Tim Beckett es ingeniero, al igual que su padre, y también construye puentes. Ya se habían construido antes puentes flotantes, pero en aguas tranquilas. Nadie lo había intentado nunca en mar abierto. Mi padre se puso manos a la obra y trazó los planos en 15 días, que es bastante poco tiempo para un puente normal, pero él lo hizo. Desde el día siguiente al desembarco se inicia el montaje de los dos puertos artificiales. Un mecano gigantesco transportado desde las Islas Británicas pieza por pieza. Medio centenar de viejos barcos son hundidos para formar una primera línea de defensa contra las olas, y diques construidos con bloques de hormigón crean las zonas de aguas tranquilas indispensables para la realización de ambos puertos. A continuación, a marchas forzadas, las secciones de los muelles y las pasarelas flotantes se ensamblan frente a las playas. Todo para conseguir el refuerzo constante y el aprovisionamiento de las tropas. Mi padre ayudó a ensamblar las pasarelas flotantes. En el puerto inglés
Las pasarelas destinadas a los carros de combate de 40 toneladas estuvieron listas en 3 días. Y el puerto estadounidense estuvo plenamente operativo en tan solo 5 días. Fue una verdadera hazaña de la ingeniería. No conozco ninguna obra de tal magnitud realizada en tan poco tiempo. Pero la estrategia aliada vuelve a tropezar con los elementos. El 19 de junio se desata una violenta tempestad. Durante 3 días, el viento y las olas azotan la costa. Los daños son terribles. Muelles destruidos, contenedores a la deriva y más de 800 barcos dañados o hundidos. Más estragos que los causados por los propios alemanes desde el comienzo de la ofensiva. Devastado por la tormenta, el puerto estadounidense queda definitivamente abandonado. En el lado inglés, frente a Arromanches, las instalaciones salen mejor paradas y tras unas rápidas reparaciones, el puerto entra en servicio. Con la descarga de más de 8.000 toneladas diarias, el sistema demuestra su eficacia. El objetivo ambicionado se consigue con creces. Hoy resulta difícil comprender la suma de innovaciones tecnológicas ideadas para esta gigantesca empresa, a menos que se haga una minuciosa reconstrucción. Un nuevo desafío asumido por Dassault Systèmes que pretende preservar y dar a conocer este patrimonio industrial desaparecido, resucitando el puerto de Arromanches. Para recrear las estructuras en 3D es imprescindible encontrar los diseños originales de los millares de piezas utilizadas y su sistema de montaje. Los planos se conservan en Londres, en grandes cilindros de cartón que han permanecido cerrados desde el fin de la guerra. Cientos de dibujos almacenados sin ningún tipo de clasificación. Un verdadero rompecabezas que hay que ordenar, ensamblar e interpretar con la ayuda de Tim Beckett. Una vez más, se pone de manifiesto la fragilidad de un pasado no tan lejano. La labor emprendida ha servido para crear una réplica exacta y casi viva del puerto de Arromanches. Un realismo que integra incluso el tráfico de buques y el fluir de vehículos para mostrarnos con increíble precisión el funcionamiento del puerto artificial en su marco original. Como un inmenso retablo animado, constituye un tributo a las proezas de los ingenieros del pasado. Gracias a estas reconstrucciones en 3D, hemos llegado a comprender las soluciones que aportaron los ingenieros de entonces. Hoy las redescubrimos utilizando la tecnología actual y podemos afirmar con rotundidad que aquellos ingenieros fueron los inventores del desembarco. Una realidad virtual y tridimensional en la que va a sumergirse Tim Beckett para viajar en el tiempo siguiendo la estela de su padre. Los modelos son muy detallados. Mi padre vivía en uno de esos barcos. Los camarotes y los alojamientos estaban por encima del agua. Y la tripulación permanecía a bordo de los block ships, los buques de bloqueo. ¿Podemos bajar un poco? Por supuesto. Es impresionante. Parece que estuviéramos allí. Mira.
Es una recreación fantástica. Sigamos a uno de esos camiones. La pasarela flotante. Sí. Es la ruta para la circulación de vehículos que diseñó mi padre. Solo la había visto en algunas fotografías. Y ahora nos estamos paseando literalmente por ella. Creo que fue así como debió ver todo esto mi padre hace 70 años. Sí. Y se mueve. Que era para lo que estaba diseñada, por supuesto. Es extraordinario. Podemos ver cómo los pontones cabecean y se desplazan por la acción del mar. Y las pasarelas acompañan el movimiento. Podían oscilar hasta 40 grados de un extremo al otro del puente. ¿Podemos ver esta sección por debajo al nivel del agua? Hay una conexión rígida aquí en el centro, pero las demás están sujetas con cabezales, lo que permite que el puente oscile. Las pasarelas de Alan Beckett reposan sobre grandes flotadores, pero deben permanecer ancladas al fondo, algo que se consigue mediante un innovador sistema. No podemos ver los anclajes porque están sumergidos bajo el agua, pero eran una invención extraordinaria. Proporcionaban una poderosa fuerza de sujeción. ¡Vaya! Estamos bajo el agua. Lo que nos permite ver los anclajes. ¿Has retirado la arena? Para apreciarlo mejor. Muy ingenioso. Tuvo que inventar unos anclajes con una gran fuerza de sujeción, pero a la vez lo bastante ligeros para evitar el uso de equipos de elevación. Su diseño le permitía penetrar en el fondo hasta encontrar tierra firme, a la que quedaba sólidamente fijado. Así fue concebido. Para mi álbum. Gracias. La memoria está llena. Gracias. Gracias a ti, Tim. Aunque no constituye la única vía de desembarco, el puerto artificial de Arromanches contribuye intensamente al aumento de tropas terrestres. En 3 meses, 2,5 millones de hombres transitan por sus playas. El poderío alemán se encuentra en franco retroceso. Ya no domina ni el espacio aéreo, ni la costa del desembarco, defendida ahora por cientos de buques de guerra. Solo sus temibles submarinos, los U-Boot, lanzan ataques esporádicos contra los buques aliados. Como el U-390 que se aventura en el Canal de la Mancha a principios de julio de 1944. Su carcasa yace ahora a 50 metros de profundidad. Aquí está. Preciosa imagen, preciosa. Es muy grande. Es impresionante. ¿Cuántos buques hundió el U-390? Ninguno, salvo un pequeño arrastrero. Ese fue su único éxito. Desde el momento en que un submarino delata su presencia mediante un ataque, es perseguido, y el cazador se convierte en presa. Para escapar de los buques escolta, el submarino se oculta en las profundidades. Pero en el Canal de la Mancha, la maniobra es imposible. La profundidad es de 50 metros y este submarino medía 67 metros de eslora. Así que no podía sumergirse con rapidez, ya que corría el riesgo de chocar con el morro contra el fondo. Ya. Debía hacerlo de forma gradual, lo que prácticamente anulaba sus posibilidades de escape. Atacado con cargas de profundidad por 2 fragatas inglesas, el U-390 es alcanzado. ¿Cuánta gente murió? El submarino tenía una tripulación de 49 personas y solo hubo un sobreviviente.
Así que se convirtió en un ataúd de hierro para 48 hombres. Los alemanes han perdido la batalla del desembarco. Nada puede obstaculizar ya el envío de tropas. Pero negándose a abandonar el juego, los submarinos siguen realizando peligrosas emboscadas. Y casi 7 meses después del inicio de la ofensiva provocan uno de los hundimientos más letales de toda la guerra. El 24 de diciembre, el Leopoldville, un carguero transportador de tropas, se acerca al puerto de Cherburgo. A bordo viajan 2.200 soldados de la 66 División de Infantería estadounidense que vienen a prestar su apoyo en la batalla de las Ardenas. Entre ellos se encuentra el sargento George Bigelow, que acaba de cumplir 20 años. Estupendo, perfecto. Muy bien. Aquí estará muy cómodo. Muy bien. George ha venido con su hija para tratar de reconstruir aquellos terribles momentos. ¿Te acuerdas del puerto? No, no me acuerdo. Porque era de noche. Sí, era de noche. Estaba oscuro. El barco fue alcanzado aproximadamente a las 17:15 y era Navidad. Por eso ya era de noche. El pecio del gran barco descubierto por la expedición yace al norte de Cherburgo a 56 metros de profundidad. Animado por sus anteriores experiencias, el equipo propone la inmersión al veterano soldado. ¿Cuál es vuestra tarea? Tripulamos el submarino. ¿En serio? Sí, nos han dicho que va usted a acompañarnos. ¿Ah, sí? Y estamos listos. No, gracias. Venía dispuesto a casi cualquier cosa, pero me temo que eso no va a ser posible. Podemos meterlo dentro con una grúa. No, gracias. He aprendido a amar la tierra firme. Pero seguirá estando cerca de la tierra. Es inútil insistir, así que acomodan a George en una sala donde podrá contemplar el pecio con los ojos del robot submarino. Vaya. Ahí está. Eso parece un ojo de buey. Casi no puedo creer que lo esté viendo otra vez. ¿Esa es la barandilla? Sí, seguramente. Yo debía estar en el centro del barco. Sí, allí debía estar. Me vienen a la cabeza multitud de recuerdos. Recuerdos que hace años que intento borrar de mi memoria. Dios no quiso que yo formara parte de los 800 hombres que desaparecieron allí. En la embocadura de la rada de Cherburgo, un submarino alemán, el U-486, vigila con el periscopio un convoy formado por 13 navíos, entre los que se encuentra el Leopoldville. Con sus 152 metros de eslora, el barco es un buen trofeo. Acabábamos de almorzar y la mayoría de nosotros dormía. Yo estaba durmiendo bajo una mesa, usando el chaleco salvavidas como almohada. De repente se oyó un enorme estruendo y todo se volvió negro y oscuro. Enseguida comprendimos que habíamos sido alcanzados por un torpedo. Instintivamente busqué a mi alrededor el chaleco salvavidas, porque ya no se encontraba bajo mi cabeza. Cuando mis manos lo encontraron, sentí que alguien lo sujetaba por el otro extremo. Es un recuerdo que me atormentó durante muchos años. Él soltó el chaleco sin el más mínimo forcejeo. Nunca supe quién era, ni siquiera si encontró otro chaleco salvavidas. Encendí mi linterna y me dirigí hacia las escaleras, pero habían desaparecido. En su lugar había un enorme boquete. Podía ver el agua justo debajo a menos de 1 metro. Mis compañeros hacían cola esperando su turno para saltar a través del agujero, pero yo decidí no intentarlo. Seguí caminando y los chicos me seguían como si yo supiera lo que estaba haciendo, pero no tenía la menor idea. Lo siguiente que recuerdo es estar en la cubierta. El barco comenzó a inclinarse, igual que en las películas.
Y apoyando las manos y las rodillas gateé hasta la barandilla. Me agarré a ella y entonces lo que pensé que era una gran ola me golpeó y me enderezó. Cuando vi que la ola no se retiraba, comprendí que estaba bajo el agua. Luché por respirar, tratando de recuperar el aliento, pero cada vez que abría la boca, otra ola me sumergía de nuevo. Entonces vi un trozo de madera y hombres flotando a mi lado boca abajo. Yo sabía que estaban muertos. Vi a algunos rezando a sus madres, otros a Dios. Fue horrible. No pude hablar de ello durante 20 años. Recuerdo que luego me llevaron al hospital de Cherburgo. Me tumbaron en una cama y entonces es extraño las cosas que te vienen a la memoria. Una guapa enfermera pelirroja se sentó a mi lado y me acarició el pelo hacia atrás, así, igual que hacía mi madre cuando era pequeño. Aquello me tranquilizó de inmediato y enseguida me quedé dormido. Al día siguiente me desperté y era Navidad. Los de la Cruz Roja me dieron una cuchilla, crema de afeitar, dentífrico y un cepillo de dientes. Fue el mejor día de Navidad de toda mi vida. Desde entonces, el veterano George Bigelow ha vivido haciéndose algunas preguntas que su memoria era incapaz de borrar. El historiador alemán experto en submarinos, Axel Nisle, se ha ofrecido a ayudarle. Hay una cuestión que me intriga. Ese día había 2 buques que transportaban tropas. ¿Por qué el submarino eligió el nuestro en lugar del otro? En realidad fue cuestión de mala suerte. Para los alemanes, el Leopoldville no era un objetivo prefijado. El U-486 se esperaba frente a Cherburgo. Y cuando apareció el convoy, el comandante eligió el Leopoldville porque consideró que era el mejor objetivo. El otro navío debía estar más lejos o peor situado para un ataque. Ya. Y esa es la razón por la que decidieron torpedear su barco. Estaba anocheciendo y el comandante debía tomar una decisión y actuar con rapidez. Después se alejó, temiendo un fulminante contraataque de los aliados. Durante todos estos años me he preguntado muchas veces cuál fue el destino del submarino que nos torpedeó aquella noche. El U-486 sufrió la misma suerte que muchos otros buques. Fue torpedeado el 12 de abril de 1945, menos de un mes antes de que la guerra terminara en Europa, y se hundió con toda su tripulación. Como ve, no había nada personal contra George Bigelow. Gracias. Siento lo que pasó, pero me alegra que usted sobreviviera. La batalla de la bahía del Sena se prolongaría durante más de 7 meses después del desembarco y dejó numerosos restos sumergidos. Algunos, gracias a la reconstrucción digital, han alcanzado la inmortalidad. Un patrimonio al que a partir de ahora podrán acceder historiadores, investigadores y las generaciones futuras. Los 500 vestigios que la expedición ha puesto al descubierto son testigos mudos de un enorme campo de batalla oculto bajo las aguas. Así que para todos aquellos que nunca podrán bucear para contemplarlos, hemos imaginado un colosal descenso de la marea. Cartografiado, contabilizado y narrado.
El gran cementerio marino ha revelado sus secretos. Su recuerdo enriquece nuestro conocimiento acerca del mayor despliegue naval de la historia. Y es un testimonio eterno de la tecnología y de los hombres que lo hicieron posible.